Hola mis hermanos, ¿qué tal? Qué gusto. Nuevamente estamos ya dentro de casa. Gracias por permitirme entrar a tu casa en este número de su presencia en casa. Yo espero que ya hayas disfrutado de alabar al Señor, de estar juntos, convivir, disfrutar de la presencia de Dios, o más bien de la presencia con nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y ya de una vez vamos a pedir esa dirección para que recibamos la palabra que ha escogido para nuestras casas. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque estamos ya presentes contigo, dispuestos como María lo estuvo, Señor, a tus pies para escoger la mejor parte de recibir tu palabra, Señor. Háblanos con tu Espíritu Santo y nos comprometemos a atesorarlo, guardarlo y ejercerlo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, yo le tengo puesto por título paciencia. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Yo te voy a hablar de la paciencia y le he puesto por título paciencia, fruto hacia el prójimo. Porque esta faceta del fruto del Espíritu es referente hacia los demás. Y bueno, vamos a hablar de esto. Gálatas 5:22, tenemos que tocar el texto, aunque ya ha sido tocado, pero tenemos que tocar lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo primero que tenemos que establecer, que no importa qué aspecto del fruto del Espíritu de Dios se esté ejerciendo, lo cierto es que no hay ley alguna que esté en contra o que lo pueda impedir. Nada puede impedirlo realmente cuando es el fruto del Señor.
Entonces, estamos hablando de que el fruto del Espíritu Santo tiene estos aspectos que son de manera personal hacia los demás, hacia Dios, pero en este que estamos hablando de paciencia, yo quiero mostrártelo o enseñártelo a través de un ejemplo muy práctico que está aquí en la palabra. Y aún antes de entrar a ello, vamos a hablar un poco de la palabra paciencia. Mira, yo estuve buscando. Paciencia viene del latín, que está compuesta de dos palabras. La primera palabra es pati, y pati significa sufrir. La otra palabra es patos. Se parece, pero es diferente porque patos significa herencia. En sí, se entiende que al unir estas dos palabras, paciencia, es aquel que sufre por alcanzar la herencia, aquel que sufre por alcanzar una promesa, aquel que está dispuesto a padecer por causa de algo mejor, pero sin perder la compostura. En el diccionario dice que la paciencia es esa actitud que lleva al ser humano poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Muchas veces tal vez la paciencia se lo relacionen como el hecho de solamente sufrir y aguantar. Pero si solamente nos quedamos con el concepto de sufrir y aguantar, estamos hablando de una palabra diferente que se llama resiliencia, que está mucho de moda ahorita, que es el del aguantar y persistir, pero nada más. Paciencia como fruto del Señor, tanto en el diccionario como podemos ver en esa palabra, es que persigue algo y lo va a alcanzar y no importa lo que tenga que padecer, pero con paciencia lo va a alcanzar. Y básicamente ese es el concepto en el cual debemos siempre pensar de la palabra paciencia. El evangelio se sufre con paciencia, ¿sí? Y si queremos alcanzar las promesas de Dios, con paciencia se alcanzan. No solamente cuando te diga alguien, es que tú tienes una promesa, sí, le estás esperando, sí, pues ten paciencia, sí, pero así nada más esperar, no. La paciencia, hermanos, a diferencia de la resiliencia, es totalmente activa. La paciencia no es pasiva. Y muchos creemos que aguantar con paciencia es aguantar pasivamente hasta que se den las cosas, pero no. Ahorita, más adelante, vamos a ver en el ejemplo qué tan activa es la paciencia. Pero bueno, también por causa de tiempo, quiero mostrarte algunos conceptos que van relacionados con la paciencia y hasta donde el tiempo nos alcance, porque tengo que presentarte el caso práctico. Mira, Colosenses 3:12. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 12, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Dentro de estos ingredientes donde dice Pablo vestíos, quiere decir que como hijos de Dios, como cristianos, procuremos mostrar y procuremos ejercer estas características de benignidad, que es bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el texto que está usando Pablo es que habla de la vestidura que debemos de tener, de la ropa que debemos de tener. En cierta forma, la paciencia es una como arma también de lo que tenemos. Alguien que es paciente es muy difícil de derrotarlo, porque aunque aparentemente la persona paciente se encuentre en una situación de derrota, no se da por derrotada, sino que persiste porque él va a alcanzar un objetivo. Entonces, bueno, así brevemente por encima, este texto nos habla que la paciencia debe ser una característica de nuestros testimonios de vida, de nuestras ropas sacerdotales, e incluso como una arma lo podemos llegar a tomar. Vamos a ver entonces en Hebreos capítulo 6, versículo 12.
Dice de esta manera: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Claro, en este texto, en este pasaje, capítulo, habla precisamente de alcanzar las promesas, que la fe o la incredulidad es quien verdaderamente te roba una promesa, más que el diablo que te roba promesas. La incredulidad realmente te está robando las promesas, la falta de fe. Pero no es solamente la fe, no es solamente aquí estoy esperando y aquí estoy aguantando, sino que dice con paciencia. Y ya vimos en la definición que paciencia es esa característica que vamos a soportar y no solamente de quedarnos quietos soportando, porque dice que con fe, y la fe de nuestro Dios es una fe activa, y la paciencia en Dios es una paciencia activa, que vamos a continuar haciendo lo que tenemos que hacer en Cristo, pero también al mismo tiempo que estamos haciendo para el Señor, estamos esperando el cumplimiento de su palabra en nosotros, porque es una promesa que se alcanza, dice el pasaje, con fe y paciencia, como los profetas, como los apóstoles, como el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? En fin, otro que está aquí por encimita. Vamos a ver este otro. En el versículo 15 aquí mismo: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nuevamente diciendo que si queremos alcanzar promesas de Dios, no solamente basta con creer, tenemos que demostrar que esperamos, no importa lo que tengamos que esperar en tiempo, aflicción o circunstancia, pero veremos el cumplimiento en nuestras vidas en cuanto a las promesas. Ahora, esperar es necesario no solamente porque queremos alcanzar promesas. La voluntad de Dios también tiene que ver allí. En Hebreos 10:36, un poquito más adelante, dice de esta manera: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Y aquí entra lo que yo te estaba diciendo, mi hermano, hermana, joven, señorita. La paciencia no es esperar y ya. La paciencia en Dios es activa. Porque en el pasaje dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, no estás sentada, o la persona paciente, hombre, mujer, joven, esperando, bueno, pues ya tengo una promesa de Dios, lo leí en su palabra, y bueno, pues aquí estamos esperando que se cumpla. No, dice que hay que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios está hablando de acción, está hablando de que no importa lo que esté aconteciendo en alguna circunstancia adversa en nuestras vidas, pero debemos continuar y persistir, no sentados, sino haciendo la voluntad de Dios. Y que también para hacer la voluntad de Dios se requiere la paciencia. Si cuánto estamos no acostumbrados realmente, sino ya sabemos cómo el enemigo nos puede generar circunstancias, adversidades, se opone a la voluntad de Dios. Pero nosotros, por eso dice que necesitamos la paciencia. Y en fin, bueno, yo quiero darte uno más antes de poder pasar al ejemplo. Pero dice en Santiago 5:7. Hay otros pasajes, ¿verdad? Pero yo con este termino en cuanto a estos conceptos. Y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sí? Perdón, es 5:7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Empieza el texto diciendo tener paciencia. ¿Hasta cuándo va a acabar eso de la paciencia, hermano mío? Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga y todo se cumpla, ya no tendremos que tener necesidad de emplear la paciencia, porque todo ya será una realidad. Pero mientras eso no suceda, hasta que nuestros ojos no vean el retorno de Jesús para su en gloria todo, todavía tenemos que hacer uso de la paciencia. Y el ejemplo está con el agricultor, precisamente hablando, bueno, tendríamos que tener un cierto conocimiento de la labor del agricultor. Al desconocer cómo es su trabajo, muchas veces podríamos pensar, según dice acá, dice aguardando con paciencia, como que el sembrador sale, tira la semilla y está esperando a ver qué va a pasar, pero no es así, mi hermano. El agricultor está pendiente de que la semilla brote, pendiente de quitar las malas hierbas, pendiente de fertilizar, pendiente de echar veneno contra las plagas. Todo el tiempo está trabajando el labrador, esperando el crecimiento de la planta, y el fruto es lo que está esperando. Así igual nosotros tenemos que estar haciendo las cosas. Así que si tú tenías un concepto de paciencia pasiva, está muy lejos de lo que la Biblia nos enseña y nos dice que la paciencia es completamente acción, es activa. Estamos esperando, pero caminando en fe. Tampoco recurramos a ese refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando, aunque sí, bueno, vulgarmente podríamos relacionarlo, pero ese es un dicho vulgar realmente, porque lo dicen porque ni siquiera creen en Dios, ¿no? O sea, habla de tu propio esfuerzo. No, la Biblia dice, hermano, que sí, hagamos las cosas en Cristo, pensando en Cristo, pero soportando en Cristo, avanzando en Cristo, sin detenerlo. En esto consiste la paciencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejemplo que podemos ver con claridad que habla mucho de la paciencia? Vámonos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30 empieza este pasaje y dice: respondiendo Jesús dijo, un día un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Estamos viendo en este muy conocido pasaje de el buen samaritano que un hombre estaba bajando de la adoración de Jerusalén y en la antigüedad los caminos no eran nada seguros y habían ladrones. Lo atraparon, lo golpearon, lo martirizaron, lo dejaron medio muerto. Y parecía que estaba muerto y por eso cuando baja el sacerdote habrá dicho: no, pues este está muerto. Pero ni siquiera me tomo el tiempo de ver cómo está, porque no tengo tiempo. Dice que pasó de largo. ¿Sí? Yo no tengo la paciencia de estar viendo qué pasa, ni me quiero arriesgar. Y se fue el sacerdote. Luego pasa el levita con la misma actitud del sacerdote. Buenos sacerdotes, ¿verdad?
Igual el levita dice, tampoco tengo tiempo para estarme metiendo en problemas. Además, si está muerto es contaminación y yo sigo de largo. Entonces el samaritano, como no tenía nada que ver con los asuntos sacerdotales, pero se entiende que este samaritano estaba buscando o venía también de la adoración de Jerusalén y valora la necesidad de quien está bien. Entonces él dice, me voy a acercar. Es como que si uno de nosotros estuviese en su coche, en su vehículo, en su bicicleta o caminando por la calle y vemos a alguien que está atropellado. La verdad, hermanos, hoy en día es muy complicado acercarse a un accidentado, meter las manos, ayudarlo, porque ya sabemos que eso representa problemas. Y más si tienes un coche y dices, no, pues lo voy a ayudar, lo subo a mi carro y en camino al hospital se muere en el coche, tremendos problemas que hay. Y por esa razón también nosotros entramos en esa disyuntiva. Pero vemos que el samaritano dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ve que no está muerto. Ahí mismo dice la palabra que trató de ayudarlo, le echó aceite, lo vendó, trató de ayudarlo. ¿Y qué crees que le pasó al samaritano? Se complicó la cosa porque vio que no se iba a restaurar y dice, ay, Dios mío, ¿para qué me detuve? Pero ya estoy en esto. Y ponte a pensar, ¿cuánta paciencia tenía el samaritano? Porque seguramente también tenía muchas cosas que hacer. No solamente los sacerdotes y levitas tenían cosas, todos tenemos cosas que hacer. ¿Y cuánta paciencia sacó? Porque aunque se complicó la cosa, dice, bueno, ya estoy en esto, vamos a terminar de ayudarlo, es por el bien de él. Y te lo digo porque en aquel entonces no había una policía como para que se le complicaran las cosas. Bien pudo dejarlo ahí, bueno, ya se complicó, ni modo, lo abandono. Pero no, ya perdí mi día, ya perdí mi viaje, bueno, ya estamos acá. Lo cargó, lo llevó a una casa de hospedaje, se quedó con él porque dice que otro día al partir, quiere decir que todavía se quedó en esa casa de hotel a cuidarlo, a atenderlo, a tratar de que vuelva otra vuelta en su sanidad. Y como vio que estaba tardando, dice, bueno, ya no puedo esperar más. Ya saqué toda la paciencia que nadie habría sacado. Creo que hasta ni nosotros hubiéramos tenido una paciencia así como porque ya se me complicó a este que levanté de la calle, lo atropelló un coche. Va, pues yo lo llevo al hospital, yo pago el hospital, ahí quedo en el hospital. ¿Y cuánto es la cuenta del hospital? No, pues son 80,000 pesos por los huesos rotos. Y, ay, ¿qué hacemos? ¿Te imaginas pasar por todo eso? Sin embargo, Jesús nos está retando con este ejemplo precisamente, que mucho se habla de muchas cosas, pero aquí yo veo también a un hombre que está experimentado en la paciencia. Se ve que para el samaritano esto no era nuevo. Se ve que el samaritano estaba acostumbrado no a estar atendiendo a gente herida, sino a tener la paciencia, como dice, bien aceitada, bien ejercitada. Bueno, ok, ya pasó esto. Esto se va a solucionar. Esto se va a componer. Si estoy bajando de la adoración de Jerusalén, esto va a componerse. Hay que tener paciencia. Y sí, mira que él creyendo, porque hablábamos de que fe y paciencia se alcanzan promesas, él creyó el samaritano. Le dijo al mesonero, se va a poner bien. Y aquí te dejo este dinero para que se acabe la curación. Pero si aún así llegara a costar más, yo voy a regresar. ¿Qué paciencia tiene? ¿O quién tiene una paciencia para que... Porque si ya lo dejamos en el hospital, ay, que Dios te bendiga, le decimos al enfermo, ¿verdad? Dios te bendiga, yo me voy. Pero no, dijo, voy a regresar y voy a preguntar qué tal quedó. Y si fueron más gastos, pues yo lo pago, dijo Entonces, hermanos, yo con esto termino. La paciencia sí existe humanamente, pero la paciencia humana es muy volátil. 2, 3, los hijos se portan mal, gritan, se nos desesperan, el trabajo hay problemas, nos alteramos porque la paciencia humana es muy volátil. Pero la paciencia que nace del Espíritu Santo nos hace hacer cosas que incluso pensamos a llegar a creer que no podríamos hacerlo. Pero yo te aseguro que si estamos entrenados en la paciencia del Señor,
va a hacer tu vida una gran bendición y las promesas llegarán a ti, porque lo prometido por Dios, Él no falla, Él las cumple. Así que, pues yo te invito a que sigas buscando más fruto del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.